Ya, entonces, queridas y queridos estudiantes, comenzamos la primera clase de nuestra última unidad, ya estamos cerrando el curso, y la última unidad es sobre acceso al conocimiento en entornos digitales. Y yo creo que el título no es, como dicen los abogados, no es baladí. O sea, no es ingenuo, porque dependiendo cómo uno plantea las cosas, es en los énfasis que uno quiere poner. Entonces, en general, cuando uno habla de estos temas, uno habla de propiedad intelectual. En cambio, aquí se habla de acceso al conocimiento. Quiere decir que nos vamos a acercar a este fenómeno jurídico o esta área jurídica, pero desde la perspectiva del derecho que tienen eh, los usuarios y las personas para aprovechar y utilizar las obras del intelecto y no necesariamente la aproximación que siempre ha existido mucho más ligada a los derechos de los titulares. Vamos a abordar el fenómeno jurídico, pero si se fijan es un tema de énfasis y vamos a ver cómo ha ido evolucionando este tema de la propiedad intelectual o esta idea de este derecho exclusivo sobre el aprovechamiento de las obras del intelecto humano para ir, para ir viendo cómo ha evolucionado este concepto a través de la historia. Pero antes, ¿quién ha visto Game of Thrones? Jon Snow, Daenerys Targaryen, todos la han visto, ¿verdad? La vez pasada dije esto en clase y habían como, era la época del estallido, entonces habían pocos estudiantes, habían como 12. Y ninguno había visto Game of Thrones, ¿lo pueden creer? Y en una clase de 12 estudiantes jóvenes como ustedes, nadie había visto Game of Thrones. Entonces, ¿quién ha visto Game of Thrones? No, sí, todos. Ahí no la ve, sí, 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 ya todos, muchos la han visto ya. ¿Quién ha leído una canción de Fuego y Hielo? Es el libro de George Martin, que en el local se basa. Ahí hay uno. ¿Quién ha leído 3 veces una canción de Fuego y Hielo y ha gastado cientos de horas en teorías, en videos de YouTube de interpretación y textos de fans haciendo especulaciones? ¿Solo yo? Lo compró hace poco, pero todavía no lo leí. Son como 6.500 páginas, pero se lee súper rápido. Bueno, entonces no, hay muy poca gente que no lo ha leído, y a esta altura ya no es ningún spoiler, pero en una canción de Fuego y Hielo hay una orden, que es la orden más antigua en este continente que se llama Westeros, que es la Guardia de la Noche. Y la Guardia de la Noche, Jon Snow es de la Guardia de la Noche, tiene un juramento bien bonito, un juramento en donde eh, se, se, se comprometen a hacer el escudo de la humanidad, la lanza de la humanidad y el escudo ante la oscuridad. Y es bien entretenido porque tienen un muro de hielo gigantesco que es una especie de muro adriano, pero que separa al continente de este espacio al norte del espacio salvaje. Y durante hace últimos varios miles de años, esta Guardia de la Noche, que hacen un juramento y son célibes y se dedican toda su vida, no pueden tener propiedad, no pueden tener nada, se dedican a pelear contra los salvajes, entre comillas, que son estas personas que en el fondo viven más al norte y muy pocos conocen en el fondo el hierro o son más o menos, no son sedentarios y toda la zona. Y parte importante de Game of Thrones, porque tiene muchas tramas y es súper complejo, etcétera, etcétera, es que la Guardia de la Noche en algún momento se da cuenta que en el transcurso de estos miles de años, se supone que son como 11.000, 12.000 años entre que se funda, se crea el muro, que nadie sabe quién lo crea, y se funda la Guardia de la Noche y el transcurso en donde ocurren los libros, en realidad ellos habían olvidado de cuál era su misión original, porque después salen unos seres que se llaman los Nightwalkers, que son una especie de seres de hielo con poderes, una especie de zombies malvados. Y en realidad la Guardia de la Noche se da cuenta de que durante todos estos miles de años, ellos creen que su misión es resguardar al continente de los salvajes, de otros humanos, cuando en realidad su misión nunca fue esa. Su misión era resguardar al continente de los White Walkers, de los zombies. Entonces, a lo que quiero ir es que transcurren tantos años que la Guardia de la Noche como institución olvida cuál es su mandato, olvida cuál es la razón de su existencia. Eh, e incluso cuando está bastante claro en su juramento. Y cuando ya reemergen estos Nightwalkers, se dan cuenta de que esa era la misión que ellos siempre tuvieron que cumplir
y que habían pistas por todos lados de cuál era la forma de matar a los White Walkers y un montón de tradiciones que ellos tenían que no estaban pensadas para combatir los seres humanos, sino que estaban pensadas para proteger a la humanidad de estos zombies. Si ustedes se quieren meter en el mundo de las teorías de interpretación, hay todo un asunto de que en realidad el Castillo Negro no es el bastión original, sino que el bastión original está en la Puerta Negra, y que la Puerta Negra tiene una cara, y que entonces en realidad el pacto original entre los Nightwalkers y la humanidad, en donde se fundan eh, la Guardia de la Noche, era que la Guardia de la Noche le tenía que entregar una cierta cantidad de niños a los White Walkers para que se reprodujeran, y como los Nightwalkers, como la Guardia de la Noche se olvida de eso, entonces los White Walkers tienen que atacar, entonces eso es bien entretenido. ¿Por qué saco esta referencia? Porque ahora en esta clase vamos a ver cómo la institución de la propiedad intelectual fue fundada con un objetivo A, y con el transcurso de los años ha ido perdiendo en el fondo el foco, cuál fue el objetivo por el cual fue creada, y ha terminado enfocando, poniéndose un énfasis en un objetivo distinto. Y eso tiene consecuencias jurídicas y regulatorias bien importantes. Entonces, vamos a ver. Eh, Axel, ¿podrías leer la definición de qué es lo que es propiedad intelectual? Si es que tienes micrófono y si es que estás prestando atención. Está conectando el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ya. Propiedad intelectual es un concepto legal que hace referencia a creaciones del intelecto para las cuales un derecho exclusivo es reconocido. Bajo la legislación de propiedad intelectual, les es otorgado a los titulares ciertos derechos exclusivos sobre una variedad de bienes intangibles, tales como obras musicales, literarias y artísticas, descubrimientos e investigaciones, y palabras, frases, símbolos y diseños. Muchas gracias. Estrella. Mis colegas siempre me molestan porque yo uso definiciones de Wikipedia. De hecho, yo cada vez que escribo un paper, trato de meter al menos una definición de Wikipedia porque a mí me gustan mucho, porque finalmente cuando uno cita a especialistas de derechos de autor, entonces su énfasis está en derechos de autor, o uno cita a una persona del mundo técnico, entonces su énfasis en la definición está de la perspectiva técnica, pero me parece que las definiciones de Wikipedia siempre traen una especie de consenso general en base a ciertas instituciones. Y por eso es que yo muchas veces las definiciones de Wikipedia me parecen mucho mejores que las definiciones que uno puede encontrar de los expertos. Entonces, en términos generales, la propiedad intelectual es un derecho que se entrega, un derecho exclusivo, es decir, un derecho que permite la eh, explotación de una creación del intelecto humano con una serie de ejemplos que se pueden entender, que conocen el día a día, como por ejemplo la música, los libros, etcétera, etcétera. Y dentro de la propiedad intelectual se pueden encontrar dos grandes divisiones. Eh, Divisiones que, por supuesto, pueden encontrar en nuestra legislación. Nosotros tenemos una ley de propiedad intelectual, que en realidad es una ley de derechos de autor, y una ley de propiedad industrial. Entonces, a pesar de que ambas caben dentro de la categoría de propiedad intelectual, es decir, este derecho exclusivo de aprovechamiento y explotación que se tienen por sobre las obras del intelecto y la creatividad humana, existe una subcategoría entre derechos de autor y propiedad industrial. Entonces, el derecho de autor lo que busca es proteger las creaciones el intelecto humano, o más bien de la creatividad humana. Y por tanto, dentro del derecho de autor van a encontrar los libros, la música, las bases de datos, los programas computacionales, eh, y en general cualquier cosa que tenga que ver con creatividad. En cambio, la propiedad industrial, que en realidad es bastante amplia porque también incluye marcas, diseños industriales y cosas que no necesariamente se ajustan a esta definición, pero en general, cuando uno habla de propiedad industrial, se refiere más bien a patentes. Lo que busca es proteger los inventos, es decir,
los productos del ingenio humano. Y por tanto, estos inventos o descubrimientos, lo que se busca es generar una entrega de un plazo de aprovechamiento exclusivo que busque incentivar justamente la creación, la invención y el descubrimiento de cosas, de inventos en el fondo, que tengan una aplicación práctica. Y eso se ve reflejado en los requisitos que se requieren para que un invento o algo sea susceptible de ser protegido por propiedad industrial o por una patente. Y estos requisitos se resumen en tres, que son novedad, es decir, yo tengo que demostrar que este dispositivo, aparato o invento es nuevo, y eso quiere decir que no estaba dentro del estado del arte. Esto quiere decir que yo no puedo pretender proteger algo que ya existía. Por tanto, las personas que inventan, por ejemplo, eh, no dan a conocer resultados preliminares de su investigación porque eso puede significar que la oficina patente diga, ah, pero tú escribiste un artículo o ah, esto salió en la prensa y por tanto esto no es nuevo porque ya estaba en el dominio público, había gente que ya conocía de este tema. Tú tienes que probar que tu invento es novedoso, no existía dentro del acervo humano. Luego tienes que demostrar que tu aparato o dispositivo o proceso cumplía con un paso inventivo. Un paso inventivo quiere decir que no cualquier persona podría haber llegado a esa misma conclusión en base a lo que ya existía. Yo en el fondo agarré algo que no existía en el acervo humano y lo creé. Entonces, yo tengo que demostrar que este nuevo tipo de encendedor en realidad tiene un mecanismo completamente distinto que no era parte de lo que ya existía. Y por tanto hay un paso inventivo. Yo a lo que había en el acervo humano, lo que había en procesos industriales, le agregué algo nuevo. Y algo nuevo que en el fondo no era simplemente agregar algo, sino que era agregar algo que requería en el fondo algún nivel de ingenio. Y por último, tiene que tener una aplicación industrial. Es decir, yo no inventé una tontera, algo en el fondo que es solamente decorativo o algo que existe por existir, sino que inventé algo que tiene una aplicación práctica que mejora un proceso o que tiene cierta utilidad. Un ejemplo, por ejemplo, de algo que falla un paso inventivo es un tipo que inventa un paraguas que tiene un pararrayos para electrocutarse. ¿Cuál es la aplicación práctica de eso? Ninguna. No tiene una aplicación industrial. Tú tienes que generar algo que efectivamente sirva para algo. En cambio, en materia de propiedad intelectual, lo que se protege no es la idea propiamente tal, sino que es el soporte. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que tú no puedes proteger bajo propiedad intelectual la idea de un libro de un niño huérfano que en realidad su familia era mago y que lo llevan a una escuela y que se da cuenta que tiene poderes y que hace amigos y que pelea con no sé quién. No puedes proteger esa idea. Aquí, en el mundo de la propiedad industrial, tú proteges ideas. Eh, en el mundo del derecho de autor, lo que tú proteges es la forma en que se expresan esas ideas. Y por tanto, yo hoy día me puedo sentar a escribir un libro cuya trama sea muy parecida a la de Harry Potter. Pero si yo lo hago de una forma completamente distinta, que en el fondo refleje mi creatividad, entonces va a poder ser protegida bajo este esquema del derecho de autor. En cambio, si yo en el fondo quiero usar tal dispositivo que hace tal cosa, pero lo hago de una forma distinta, no importa, porque yo estoy usando el procedimiento, la idea que está protegida bajo propiedad industrial. Por ejemplo, en Estados Unidos se protegen los programas computacionales eh, bajo patentes. Entonces, si hay un programa computacional que tiene como idea, voy a inventar, eh, agarrar un correo electrónico, cambiar su formato y mandarlo por fax, yo no podría hacer desde cero otro programa que haga exactamente lo mismo, porque lo que está protegido
es justamente la idea de un programa computacional que agarra un correo, lo transforma y lo manda por fax. Da lo mismo que yo lo hice desde cero. En cambio, en el mundo del derecho de autor, no se protege la idea, sino que se protege la obra del intelecto humano. Ahora, si esa obra del intelecto humano es exactamente igual, quiere decir que tú la copiaste y por tanto ahí sí hay una infracción del derecho de autor. Eh, y este objetivo se ve reflejado en los plazos de protección. El plazo de protección en materia de derecho de autor es la muerte o sea, es la vida del autor, todo lo que vive la persona que creó la obra, más 70 años. En cambio, en el caso de las patentes, es exclusivamente 20 años desde el otorgamiento de la patente. Fíjense la diferencia, porque en el fondo lo que dice la legislación es, aquí lo que vamos a hacer es proteger cosas que tienen una aplicación industrial. Por tanto, son cosas que sirven dentro de los procesos productivos, tienen una aplicación práctica. Por tanto, nosotros las vamos a proteger 20 años, de forma tal que entren relativamente pronto en el dominio público y puedan ser aprovechados por el resto de la industria. En cambio, aquí lo que se dice es, vamos a proteger los resultados de la creatividad humana y por tanto lo vamos a proteger durante toda la vida del autor porque él es en el fondo quien debe, entre comillas, poder aprovecharse de su propio trabajo en el transcurso de su vida. Vamos a ver por qué estos 70 años más la vida del autor es algo bastante desproporcionado. Eh, Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. Adelante. Y es que lo que se protege en las patentes industriales es el concepto. ¿Cómo pasa en lo hecho, o sea, lo que uno ve como usuario, de que igual los programas computacionales o las mismas herramientas que usan las redes sociales se empiezan a copiar entre sí y es exactamente el mismo concepto? Es que ahí O en depende, varias cosas hay copia al final. depende, lo que pasa es que hay toda una discusión sobre qué es patentable y qué no es patentable. Los estadounidenses tienen un concepto sumamente amplio de qué puede ser patentado y qué no puede ser patentado. Y por tanto, ellos permiten patentar eh, programas computacionales, permiten patentar procesos de negocio. En el fondo, imagínate, yo invento el concepto de un modelo de negocio de envío de mercadería en donde se demoran 24 horas a través de tal forma y que si no se cumplen en las 24 horas te reembolso. Entonces, inventas un proceso de negocio y tú puedes patentar esa idea. En Chile tenemos en el fondo, espectro de cosas patentables mucho más estrecho. Entonces, imaginemos la génesis del Internet. En algún momento, eh, originalmente a Xerox, pero que eso después lo copió Bill Gates y lo copió esta persona que se me olvida su nombre, que se supone que era importante. La idea de hacer una interfaz entre el usuario y la máquina. Y esa interfaz la pusieron en el formato de un escritorio. Que es bien intuitivo porque cuando uno trabaja en un escritorio, ¿verdad? Entonces que en el escritorio tú vas a tener tus archivos, tus cosas, y vas a tener una carpeta, y vas a tener, en el fondo, un montón de cosas que imiten intuitivamente cómo uno generalmente trabaja. Y eso es una interfaz. Entonces voy a usar una especie de puntero que va a señalar dónde puedo moverlo para abrir ciertos archivos y cerrarlos, y todas esas cosas que al principio había que hacerlo con comandos, que es muy difícil, y por lo tanto uno tenía que leer el manual, y usted era muy chico, pero cuando yo era chico uno prendía el computador y tenía que poner el comando para prender Windows. Y había ciertos programas que uno se tenía que meter a DOS y a escribir el comando para que funcionaran. Entonces, la interfaz del escritorio, que es la forma en que hoy día operan los sistemas operativos, eh, es un tremendo invento. Si en ese momento esa idea, la idea de la interfaz visual, se hubiese patentado y todos quienes hubiesen querido entrar en el negocio de los computadores hubiesen tenido que pagar, o incluso la persona que tenía la patente negarse a que cualquier otra persona usara esa forma de interfaz, ¿ustedes creen que el negocio de los computadores personales hubiese explotado como explotó? No, porque hasta cierto punto todas estas formas de protección son medidas anticompetitivas.
entregan, en el fondo, derechos exclusivos que permiten a sus titulares explotar esa creación humana de forma monopólica durante un periodo de 20 años. Eso es particularmente, en el fondo, sensible cuando se trata, por ejemplo, de patentes farmacéuticas. Yo tengo una patente sobre un fármaco y lo puedo explotar a precios monopólicos durante 20 años. Bueno, significa eso que países pobres o personas van a quedar fuera de un tratamiento que le puede salvar la vida simplemente porque es muy caro, porque durante 20 años se puede producir a precios monopólicos. Sí. Entonces, a tu pregunta, básicamente la respuesta es, eh, depende, porque hay ciertas jurisdicciones en donde hay un espectro más o menos amplio de cosas que se pueden patentar y jurisdicciones que son más estrictas. Los estadounidenses tienen una concepción mucho más amplia y nosotros tenemos una concepción más estricta. Sin embargo, hay negocios que son tan dinámicos como por ejemplo la computación, en donde la gente no patenta porque las cosas simplemente evolucionan muy rápido. Y las patentes se demoran varios años. Entonces, cuando nació Internet, nadie quiso patentarlo porque no se les ocurrió. Pero si alguien lo hubiese hecho y lo hubiese logrado, yo creo que hubiese sido un, una especie de barrera bien importante para la evolución de la tecnología. Sergio, no conozco esa polémica entre Fortnite y PUBG. ¿La puedes relatar? Sí, sí. En resumidas cuentas, PUBG creo que fue el primer juego en que inventó la modalidad de Royal Rumble, que es como un escenario como los Juegos del Hambre, donde todos se tienen que matar entre todos en un escenario, y el juego tiene solo esa modalidad. Y al parecer Fortnite fue el segundo juego que incursionó en esa modalidad de Royal Rumble, y PUBG demandó a Fortnite por copiar el concepto, pero según tengo entendido la decisión final fue de que no había copia porque lo único que se protege con el derecho de autor es el código y no el concepto de juego del Royal Rumble. Exacto, en el fondo, por ejemplo, hay patentes de videojuegos. Hay patentes, por ejemplo, de yo tengo un personaje y voy en primera persona y tengo cierta cantidad de vidas y cada vez que recibo daño pierdo. Hay una patente respecto de esa idea. Pero cuando tú proteges algo, en realidad las cosas no se protegen porque lo vamos a ver, pero se protegen automáticamente. Como bien decías, tú proteges el soporte, la forma en que esa idea está desarrollada. Pero no proteges la idea misma. Entonces, en este caso, Fortnite o quien sea, hubiese tenido que tener una patente respecto de la idea de tener un juego en donde todos se matan y el último que vive es el que sobrevive. Ahora, yo creo que esa patente no hubiese tenido ningún tipo, o sea, no podría haber sido aprobada porque la idea de Battle Royale es muy antigua. Hay un libro que se llama Battle Royale, que es un libro japonés, y hay una película que se llama Battle Royale, que es muy buena. Y que ese es el antecedente de, ¿cómo se llama este libro y esta película de la niña que tiene Juegos del para Hambre. con arco y flecha? Esta es súper conocida, ¿Cómo se llama? Eh, una actriz súper conocida, y que los Sajo, meten y ¿no? se tienen los juegos del hambre. Juegos del Hambre, sí, sí. Bueno, entonces Juegos del Hambre está basada en Battle Royale, que es un libro japonés que meten a todos los niños, un montón de niños de secundaria a que se maten y el último gana. Entonces, eso sin saco. Entonces, eso como idea ya existía. Entonces, en el fondo, si tú quieres patentar algo, tienes que cumplir con este requisito de novedad. Entonces, eso es un poco la diferencia. Ahora, existen otras diferencias. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, la protección es automática. Es decir, yo por el solo hecho de crear una obra, un dibujo, una canción, un libro, un poema, en la medida en que esa obra cumple con todos los requisitos, automáticamente se protege de forma internacional, de forma universal. En cambio, eh, la protección que otorga la propiedad industrial, y en particular las patentes, no solamente es de carácter nacional, lo que quiere decir que si yo obtengo una patente en Chile, esa patente no corre en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Perú, ni en Brasil. Si quiero protegerla en distintas jurisdicciones, tengo que optar a una patente en cada una de esas jurisdicciones, sino que además yo tengo que solicitar la patente y que se me otorgue esa patente. Entonces, en materia de derecho de autor,
la protección es automática, y la formalidad de la inscripción en el registro de propiedad intelectual solamente opera como un método de prueba. Eh, en cambio, en materia de propiedad industrial, el derecho no nace hasta que a mí se me otorga la patente, y por tanto existe una formalidad. Estas son, a grandes rasgos, la diferencia entre derecho de autor y propiedad industrial, para que ustedes sepan diferenciar cuando se encuentran dentro de estas dos grandes subcategorías de propiedad intelectual. En el resto de la clase nos vamos a enfocar más que nada en materia de derecho de autor, así que tengan presentes estas características. Entonces, ¿por qué la propiedad intelectual, así como la Guardia de la Noche en Juego de Tronos, en algún momento perdió de vista cuál era su objetivo y cuál era la razón de su existencia? Mi postura es que en el comienzo, en la gesta de esta disciplina jurídica de la propiedad intelectual, la propiedad intelectual tenía un objetivo muy claro. Y ese objetivo, si uno se fija, se ve reflejado en los títulos de las primeras leyes que surgieron. Entonces, el Estatuto de la Reina Ana, que es el primer estatuto jurídico tipo ley nacional. Antes habían unos reglamentos en Venecia y algunos estatutos que entregaban ciertos monopolios por hacer barcos o por hacer escritos y cosas así, pero la primera ley, en el fondo, que establece esta idea de la propiedad intelectual es el Estatuto de la Reina Ana del siglo XVIII, de 1710. Y si se fijan en el título de la ley misma, dice algo así como que esta es una ley para la promoción de la enseñanza, del aprender, a través de la entrega de, eh, o sea, de entregarle a aquellas personas que copian libros o generan libros impresos, un derecho sobre esas copias mismas eh, por un periodo ahí mencionado. Entonces, fíjense la lógica, es, a ver, hay gente que hace libros y los copia. Entonces, hay autores y hay editoriales que, en el fondo, crean obras de teatro, crean libros educativos, crean novelas, y lo que hace esta ley es promover el aprender, el promover la enseñanza a través de entregarles a estos individuos un derecho por un tiempo ahí mencionado. Es decir, hay tres elementos. Entregarle un derecho a estas personas que producen y copian libros, eh, pero ese derecho entregado está sometido a dos elementos. Primero, que estamos entregando este derecho con el objetivo de promover el aprendizaje y que ese derecho que nosotros entregamos es por un tiempo limitado. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, en donde existe una ley para la promoción del aprendizaje a través de asegurar las copias de los mapas, cartografía, libros a los autores o propietarios de esas copias durante el periodo ahí mencionado. Entonces, si se fijan, aquí también existe un objetivo de la legislación, es decir, promover el aprendizaje, que se hace a través en el fondo, de una decisión de política pública, es decir, asegurando que solamente ellos y no otras personas sin su consentimiento van a poder copiar estos mapas, cartografía y libros, pero también por un periodo limitado. De hecho, la Constitución de Estados Unidos pone énfasis en que estos derechos exclusivos entregados a los titulares siempre tienen que ser por un periodo establecido. Y eso ya está a nivel constitucional en Estados Unidos. En cambio, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, hemos ido viendo, o hemos sido testigos de una especie de cambio de paradigma. En materia de propiedad intelectual, especialmente a raíz de la suscripción de tratados internacionales en un comienzo, con el Estatuto de Roma,
y otros tratados internacionales de propiedad intelectual, pero también en los últimos años con tratados bilaterales, eh, hemos visto una especie de cambio de paradigma, en donde ya el objetivo principal no es la promoción del aprendizaje, la promoción de la lectura, la promoción de la creación artística, sino que hay un cambio de paradigma hacia una visión más maximalista. Eh, y este es el artículo 17 de eh, la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, en donde se habla de la propiedad intelectual como un derecho humano. Entonces se habla del derecho a la propiedad, se habla de que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad, de sus bienes adquiridos legalmente, usarlos, disponer de ellos, legarlos, que las personas no pueden ser privadas de su propiedad, sino que bajo causales particularmente estrictas. Y el punto 2 se habla de que se protege la propiedad intelectual. Y por tanto, la propiedad intelectual pasa en el esquema europeo a ser un derecho humano. Y el enfoque que se le empieza a dar a la propiedad intelectual deja de ser, en el fondo, un mecanismo que nosotros utilizamos con un objetivo, que es promover la creación, a una especie de derecho individual. Y la aproximación que tenemos a la propiedad intelectual pasa a ser, la propiedad intelectual es el derecho que tienen los autores, los titulares, los inventores, los creadores de aprovechar su propia obra, la obra de su propio trabajo. Y desde entonces, en el fondo, ha existido cada vez más, a propósito de estos tratados internacionales, una especie de maximalismo en donde cada vez más se entrega, por un lado, un espectro más amplio de derechos, y por tanto se hace más exclusivo el derecho de apropiación y de explotación, al mismo tiempo que se amplían los tipos de obras que pueden ser protegidas por propiedad intelectual, pero al mismo tiempo un aumento en los años de protección. Entonces en Chile primero teníamos 30 años, después teníamos 50 años. Y hoy día, a propósito de la suscripción del Tratado de Libre Comercio por Estados Unidos en el año 2005 y una reforma legal que fue el año 2010, tenemos que el periodo de protección de las obras literarias, es decir, de las obras protegidas por derecho de autor, son la vida del autor más 70 años. Y por tanto, el objetivo pasa a ser, en el fondo, resguardar este derecho innato que tienen los autores de explotar de forma exclusiva su obra y no este objetivo original de promover la creación. Si se fijan, 70 años más la muerte del autor es mucho tiempo. Cuando una persona puede crear algo a los 30 años, vivir hasta los 70 años, son 40 años de protección, más 70 años son 110 años. ¿Creen ustedes que una obra es útil 110 años después de su publicación, de que salió a la venta? Porque en el fondo, el objetivo bajo esta visión contractualista, en donde hay una, una especie de contrato entre la sociedad y el autor, es: yo te entrego un derecho exclusivo para promover que exista gente como tú que crea obras de teatro, crea novelas, crea programas computacionales, y por tanto, este periodo de protección está solamente pensado para incentivar esta actividad. Y por tanto, el periodo de protección solamente tiene sentido en la medida en que efectivamente sea un incentivo para aumentar la creación. ¿Y por qué tú quieres aumentar la creación? Porque tú quieres que una vez que ese periodo, y por eso los estadounidenses en su constitución establecieron explícitamente que el periodo tenía que ser, en el fondo, limitado, porque a ti te interesa que después de transcurrido ese periodo, esa obra, esa invención, ese producto de la creatividad humana, en el fondo caiga en el dominio público y pueda ser aprovechado por cualquier persona. En cambio, en la visión maximalista, el periodo está pensado como algo que esté en beneficio del autor mismo. Y este es el cambio de paradigma que hemos vivido a partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde vamos a tener una especie de elefantiasis respecto de los derechos de los titulares en desmedro de
en el fondo, el acceso a la cultura, el acceso a los beneficios del avance de la ciencia y en el fondo, el acceso a las obras que se produce por este retraso que se genera porque el plazo se aumenta cada vez más. En Estados Unidos es bien evidente porque el plazo de protección se aumenta justo cuando Mickey Mouse va a entrar en el dominio público. Entonces en Estados Unidos tenían 30 años, después 50, después 70, y lo van alargando justo cuando las obras de Disney están a punto de caer en el dominio público, sacan una ley que lo extienda. Entonces Mickey Mouse no entra nunca en el dominio público porque siempre se extiende justo cuando va a vencer su periodo de protección de propiedad intelectual. Y en Chile tenemos que el primer momento en donde se consagra este derecho es en la Constitución de 1833 y con la dictación del Código Civil. Y es bien importante porque, si se fijan, Andrés Bello, el intelectual de habla hispana más importante del siglo XIX, tuvo bastante cuidado cuando habló sobre este derecho que tienen los autores y titulares en el Código Civil. Y habla que las producciones del talento del ingenio son una propiedad de sus autores. Pero después habla que esta especie de propiedad se va a regir por leyes especiales. Y por tanto Andrés Bello se da cuenta de que la naturaleza del vínculo entre una persona y los productos de su creatividad y de su ingenio no son de la misma naturaleza que el vínculo de propiedad que puedo tener yo sobre mi televisor o sobre mi celular o sobre las cosas físicas. Sobre las cosas físicas, en el fondo, yo digo, ¿sabes qué? Este florero es mío, si yo quiero lo rompo, si yo quiero lo vendo, si yo quiero lo quemo. ¿Puede una persona hacer uso respecto de esas mismas cosas, por ejemplo, respecto de un cuento? Porque si yo publico un cuento, hasta cierto punto yo pierdo un poco el control sobre él, porque yo ya no lo puedo quemar. El cuento, bueno, ya lo leyó mucha gente, se imprimió en libros, esos libros quedaron en manos de esta persona, entonces, si yo quiero que ese cuento desaparezca, no lo puedo hacer desaparecer. A cierto punto entra en el acervo colectivo. Y por tanto, el nivel de control que se puede tener respecto de las obras del intelecto no es el mismo que se puede tener respecto de las cosas materiales. Este uso, goce y disposición arbitrario no es de la misma naturaleza. Y sin embargo, Andrés Bello se da cuenta de esto en el año 1855, y sin embargo, a propósito de este cambio en una visión maximalista, cada vez más se trata de modificar la legislación de propiedad intelectual para que el control que se tiene sobre las obras de materia de propiedad intelectual sea más parecido al control que tenemos sobre la propiedad común y corriente. Y eso se ha reflejado en la Constitución del 80, en su artículo 19, número 25, en donde se habla de el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, y al mismo tiempo de la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y de otra manera. Y por tanto, nuestra Constitución no habla de una especie de propiedad, sino que entrega esta idea de que las personas, por el hecho de ser personas, es una concepción jus naturalista, la idea de que el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad industrial y el derecho a la propiedad intelectual no nace de un trato entre la sociedad y los autores en donde la sociedad entrega un periodo de protección exclusivo con el objetivo de promover la creación, sino que es una especie de derecho innato de las personas, que emana de su esencia ser capaces de aprovecharse de los frutos de su creación. ¿Y qué es lo que comprende el derecho de autor? Ya hemos visto un poco la naturaleza y cómo creo yo que ha avanzado esta concepción maximalista en desmedro de la concepción original contractualista. Y el derecho de autor comprende derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos que entregan la facultad exclusiva de explotar la obra. Y por tanto, si yo creo un cuento, solo yo puedo comercializar ese cuento, y cualquier persona que quiera incluirlo en un libro, inscribirlo citarlo, no citarlo porque es una excepción, pero incluirlo en una recopilación o lo quiera poner a disposición del público
o quiera modificarlo, va a necesitar mi consentimiento y yo le puedo cobrar por eso. Y por tanto, si hay un libro de Julio Cortázar y yo lo quiero poner en mi blog, no puedo, porque necesito su consentimiento. Por tanto, se entrega un monopolio, un derecho exclusivo para explotar la obra. Y eso, en el fondo, bajo la concepción original, era para crear un incentivo para que personas se pudiesen dedicar a sentarse y ser escritor. Yo soy escritor porque escribo este libro y por tanto me demoro un año en escribir ese libro, pero después puedo vivir 5 años en el fondo de las regalías de propiedad intelectual que ese libro me entrega y con esos 5 años yo escribo otro libro y vivo de escribir. Entonces existe un incentivo a escribir libros porque yo puedo, en el fondo, vivir de eso, ganar plata y dedicarme a ser escritor. Si cualquier persona pudiese copiarlo gratis, entonces no podrían haber escritores tiempo completo, tendrían que ser todos dedicarse a cualquier cosa y escribir en su tiempo libre y habrían menos libros. Entonces, ese es el derecho de aprovechamiento, que es el derecho patrimonial. Pero también existen derechos morales. Si se fijan, esta es una concepción eh, mucho más, desde el punto de vista de la ilustración, mucho más, en el fondo, mucho más desde el punto de vista de Locke, mucho más inglés, esta idea de, ya, entonces las personas tienen derecho a explotar los frutos de su trabajo. En cambio, los derechos morales son mucho más continentales, esto es mucho más Kant, eh, en donde se reconoce una especie de vínculo que no es de propiedad entre el autor y su obra. Hasta cierto punto, la idea kantiana de que la obra es una especie de proyección de la personalidad del autor. Y por tanto, el derecho de aprovechamiento de explotación exclusiva eh, caduca. Caduca 70 años después de la muerte en materia de derecho de autor y caduca 20 años después de que expire la patente. En cambio, los derechos morales no caducan. Como son una especie de proyección de la personalidad del autor, hasta el día de hoy tú no puedes publicar una edición de El Quijote sin establecer que ese libro fue escrito por Miguel de Cervantes. Eh, y lo mismo con el derecho a la integridad. Cuando incluso una vez que la obra caduca su periodo de protección, existe este derecho a que tú puedes citar la obra, pasa a estar en el dominio público, puedes utilizarla libremente, pero no puedes utilizarla para un fin completamente distinto y modificarla al punto en que traicione el objetivo original para el cual fue producida. Y por tanto, eh, los herederos de Gabriela Mistral, si por ejemplo una página web neonazi quiere usar un poema de Gabriela Mistral que busque, no sé, fundamentar la supremacía blanca, incluso si el derecho de autor está en el fondo vigente, no está vigente, los herederos de Gabriela Mistral podrían decir que esto afecta la integridad de la obra. ¿Preguntas hasta el momento, antes de seguir con el resto de la clase? Esto es una introducción en materia de derechos de autor para después en las próximas 2 siguientes clases adentrarnos a, en fondo, las consecuencias que tiene esto en materia del ciberespacio. Vamos a ver, en fondo, cómo opera la creación, la difusión y la explotación de obras intelectuales en Internet, cómo opera la bajada de contenido y cosas que están más relacionadas con el ciberespacio. Esta es una pequeña introducción a qué es el derecho de autor para que, en fondo, ustedes no se queden colgados en las clases siguientes. Pero, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Profe, disculpa que me habían llamado y se me cortó el internet. Cuando hablabas sobre el acervo colectivo, ahí me quedé colgado en esa parte. ¿A qué se refería bien? Vamos a ver eso, creo que en la siguiente diapositiva. No. Pero el acervo colectivo es el dominio público. En el fondo, es un concepto bien bonito, lo vamos a ver, pero el dominio público es, en el fondo, esa categoría jurídica en donde todas aquellas cosas que son eh, producto de la creatividad humana, pero no están protegidas, se encuentran. Entonces, por ejemplo, yo hoy día puedo decir que todas las obras de Miguel de Cervantes son parte del acervo común de la humanidad, porque no están protegidas y por tanto se pueden usar libremente. Y yo la puedo citar, la puedo modificar, lo puedo poner en mi blog, puedo hacer lo que quiera con ellas.
y por tanto son propiedad común de la humanidad. Todos hoy día podemos usar, disponer, modificar, publicar a Miguel de Cervantes. Es algo que es común a la humanidad porque ya no es propiedad exclusiva de él en términos al menos patrimoniales. Sí, tenemos que respetar su derecho a paternidad y su derecho a integridad, pero hoy día todos podemos explotar el Quijote. Y por tanto es algo común de la humanidad. Y cuando las cosas pasan al dominio público, pasan al acervo común de la humanidad. Y es un concepto bien bonito, las cosas que tenemos en común. Y eso, voy a divagar un poco, pero si se fijan, nosotros estamos acostumbrados a hablar de propiedad privada y propiedad pública. Pero si se fijan, propiedad privada es, esto es de un individuo en particular. Y propiedad pública es, esto es del Estado, la forma concreta respecto del cual nosotros nos organizamos. Pero cuando algo es del Estado, yo no puedo ir y ponerme, no, porque es del Estado, no es mío. En cambio, aquellas cosas que son comunes no son ni del Estado ni son de privados. Es como una propiedad compartida entre todos los seres humanos. Entonces, el aire es de propiedad común, todos lo compartimos. Hay ciertas otras cosas que, bajo ciertas circunstancias, hay un libro muy bonito de Elinor Ostrom que es El gobierno de los comunes, son entendidos como propiedad común. La pesca en un río en ciertas comunidades, los derechos de agua de un valle, son de propiedad común, colectiva, por así decirlo, no de propiedad privada o pública. No sé si respondí tu pregunta. Ahora me quedó más claro, profe, gracias. Y por tanto, la aproximación inicial de la propiedad intelectual es, vamos a generar un incentivo para que existan más escritores, más inventores, más científicos, para poder potenciar ese acervo común, ese dominio público. Mientras más obras, mientras más inventos, mientras más obras de teatro, mientras más libros, y a la medida en que esos libros vayan cayendo en el dominio público, más se va a aumentar este acervo común de la humanidad y más acceso a libros, más acceso a tecnología, más acceso a avances tecnológicos van a poder ser aprovechados por los ciudadanos, las personas o como les quiera decir. Claro, ese es el objetivo de la visión contractualista. En la visión contractualista solo tiene sentido proteger las obras en la medida en que eso significa un incentivo. Y por tanto, si tú haces un estudio y te das cuenta de que 20 años de protección de patentes es mucho, y podríamos producir la misma cantidad de patentes en 15 años, entonces habría que bajar el periodo de protección de 20 a 15 años, porque en el fondo con 15 años se incentiva lo mismo, y son 5 años de pérdida social. 5 años en donde hay personas que no tienen acceso a un medicamento que salva vidas, porque ese medicamento está más caro por este monopolio que se entrega. Y esta concepción de la propiedad intelectual como la entrega de un derecho exclusivo ha sido catalogada en particular por un académico que se llama Lawrence Lessig, que escribió un libro que se llama Cultura Libre, se llama Free Culture en inglés. Es catalogada como una cultura del permiso. Y la cultura del permiso, y ustedes lo han visto cuando ven que algo dice todos los derechos reservados. Y eso es porque la legislación, en el fondo lo que hace es decir, cada obra del intelecto humano se protege automáticamente y de forma internacional, universal. Y eso significa que cada vez que alguien quiera usar una obra de otra persona, va a necesitar su permiso. Porque esa persona que es creadora, en el fondo tiene este derecho exclusivo de aprovechar y explotar esa obra durante toda su vida, más 70 años. Pero en la práctica, ¿opera el mundo así? ¿Ustedes cuando se cambian la foto de perfil le piden necesariamente permiso a la persona que sacó la foto? Y uno puede decir, bueno, que esas son excepciones, lo vamos a ver en una clase de cuáles son las excepciones a la propiedad intelectual, pero en la práctica no funciona así el mundo. Y el gran problema de la cultura del permiso, y lo que problematiza Lawrence Lessig es
El problema de la creación es que la creación intelectual, la creatividad, no es un proceso necesariamente individual. Y hay una página muy buena que se llama Todo es un remix, se llama Everything is a Remix, en donde el argumento es, no es cierto que las personas creen de manera completamente individual. Cuando tú, cualquier cosa que creas, hasta cierto punto lo haces en base a lo que tú has visto y te inspiras en un montón de cosas. Entonces Star Wars tiene un montón de inspiración de parte de los 7 samuráis. Y todo lo que tú hagas hasta cierto punto va a tomar prestado elementos eh, de, de la creación de otras personas. Y por tanto, si la creatividad necesariamente pasa por este proceso de inspiración y de intercambio, sin cada persona que necesite generar nuevo contenido, generar nuevas obras, si todas las obras respecto a las cuales tiene que construir están protegidas bajo este esquema excesivamente limitado, entonces al final esta excesiva protección que se le entrega a las obras significa un obstáculo a la creación en vez de una promoción de la creación. Piensen ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren escribir un paper. Si ustedes quieren escribir un paper y no están suscritos a una universidad, se dedican a sacar la cuenta cuánto tendrían que pagar a cada una de las editoriales de las revistas indexadas para escribir un artículo con una bibliografía de 20 y cada uno vale $20, tendrían que gastar una cantidad de plata tremenda. En el fondo, ahí tendrías que decir, o sea, para yo poder generar un proceso de investigación, tengo que pagar por acceder a cada uno de los artículos que se generan, y eso, al final del día, significa un obstáculo. Lo mismo pasa en la investigación científica. Si nosotros permitimos que el proceso para aislar ciertos genes o ciertas cosas biológicas esté patentado, bueno, cuando yo haga mi investigación en materia biológica y tengo que pagar una especie de royalty por cada uno de esos procesos que yo tengo que generar, entonces la investigación misma se empieza a obstaculizar. Y en contraposición a esta cultura del permiso, él propone una especie de cultura libre. Hay una cultura libre que reconoce la naturaleza colaborativa de la creación y que reconoce esta idea que para crear y promover la innovación siempre es necesario partir de otras obras que ya son creadas. Y lo que hizo Lawrence Lessig, junto con otras personas, fue crear la idea del Creative Commons. Y en la última clase de este curso la va a dictar Claudio Ruiz, que es miembro de Creative Commons Internacional, y va a hacer un taller dedicado a la utilización de licencias libres. Y lo que hace Creative Commons es un ejercicio bien interesante porque toma el derecho de autor y utiliza sus mismas herramientas para subvertirlo. Entonces dice, bueno, las personas tienen un derecho exclusivo para la explotación de sus obras y por tanto las personas deciden qué usos se les pueden dar a ciertas obras y qué usos no se les pueden dar a ciertas obras. Y lo que hace la licencia Creative Commons es generar licencias predeterminadas en donde las personas digan, ¿sabes qué? Esta obra, esto es lo que tú puedes hacer con ella y esto es lo que no puedes hacer con ella. Y si se fijan, todas mis clases están en Creative Commons BISA. Y lo que significa Creative Commons BISA es que esta obra está bajo licencia Creative Commons. BI significa que es atribución y SA significa que la tienen que compartir bajo bajo la misma licencia de Creative Commons. Y eso significa que yo renuncio a mi derecho a explotar este PowerPoint de forma comercial y renuncio a esta prerrogativa que me entrega el ordenamiento jurídico de impedir que otras personas expongan mi obra, la utilicen, la publiquen y la modifiquen, y yo renuncio a todos estos derechos exclusivos que me entrega la legislación, y yo entrego la potestad de usar este PowerPoint a cualquier persona como ella establece, solamente bajo dos condiciones: que me entregan atribución y digan esto es de Pablo Biolian, y que cuando hagan una obra en base a este PowerPoint, en el fondo también usen una licencia Creative Commons. Entonces se genera una especie de círculo virtuoso.
Nadie va a hacer una obra en base a mi PowerPoint, pero si yo publico una película, un libro o algo así, en el fondo se supone que eh, genera este círculo virtuoso. Y como me habían preguntado antes, esto tiene que ver con el concepto de dominio público. Esta esfera jurídica, yo creo que el concepto de dominio público es la figura jurídica más hermosa dentro de nuestro ordenamiento. Este acervo común de la humanidad que puede ser utilizado libremente por cualquier persona. Y no público ni privado, sino que común, compartido entre todos. Y las obras que están en el dominio público son aquellas, primero, que no son susceptibles de protección. Entonces, por ejemplo, las teorías científicas, las fórmulas matemáticas, las características de los seres vivos, eh, las obras del folclore, son elementos que no se pueden proteger en un comienzo. O sea, tú no puedes pretender proteger por propiedad intelectual ni por patentes una fórmula matemática. Y por tanto, las obras matemáticas siempre pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona. Entonces, en el dominio público están aquello que nunca se puede proteger, aquello respecto a los cuales los titulares han renunciado a su derecho. Yo creo una fotografía, pero yo renuncio a los derechos que me entrega la legislación y por tanto la libero, como ejemplo hace la NASA. La NASA libera las fotos que saca del espacio y esas pueden ser utilizadas por cualquier persona de forma libre y por tanto están en el dominio público. Y por último, las obras cuyo derecho de autor ha expirado. Como les decía, el objetivo de la visión contractualista es generar un dominio público robusto y vigoroso. Y por tanto, la protección se pensaba como una forma de incentivar que la mayor cantidad de obras cayeran dentro del dominio público. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy día? Que los periodos de protección son tan extensos que el dominio público pasa a ser una especie de lugar simpático. Porque si tú tienes una obra y tienes que esperar 150 años para que entre en el dominio público, entonces el dominio público es una especie de registro histórico. No están en el dominio público las obras que realmente son necesarias en los colegios, que realmente sirven eh, de, para, en el fondo, el disfrute y la explotación común de parte de toda la humanidad, sino que solamente caen ahí las obras que pueden tener valor histórico, pueden tener valor cultural, pero no tienen el valor que tenían en el momento de haber sido protegidas. Y eso, en el fondo, es un problema. Lo mismo pasa en materia de propiedad industrial. Si tú esperas 20 años para que un medicamento pueda ser explotado de forma libre, lo más probable es que después de esos 20 años ya hay un mejor medicamento y por tanto ya no se cumplió este objetivo de incentivar la creación para que luego ese avance de la ciencia pudiese ser utilizado y explotado de forma compartida. Lucas. Profesor, entonces, en ese caso, al perseguir este tipo de objetivo, como mencionó a las farmacéuticas y considerando la contingencia actual, esto ya es más especulación, pero de desarrollarse una vacuna para el coronavirus, ¿se esperaría que se flexibilice estos periodos de expiración o que no existiesen, cierto? Lo que hace es que en el caso del coronavirus hay una figura específica que se llama la licencia no voluntaria y que se puede utilizar en casos de pandemia y en casos de catástrofe y cosas así, que es en el fondo, lo que dice es, el Estado tiene derecho a permitir el uso de una patente en casos de catástrofe, en casos de pandemia, en donde cualquier laboratorio va a poder utilizar esa patente a cambio de un pago estándar establecido por la autoridad. Entonces, porque en el fondo lo que podría pasar sería que un laboratorio llegase a ganar a la carrera para producir la vacuna contra el coronavirus y después dijese, durante 20 años yo no dejo que nadie produzca esta vacuna y yo voy a poner el precio y yo en el fondo voy a explotar este asunto de forma monopólica. Eso se crearía un tremendo problema porque por supuesto que la venderían carísima y los estados tendrían que quebrar para pagar la vacuna. Entonces, para evitar eso está esta figura de esta excepción de la licencia no voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que genera? Me estoy cayendo con la presentación.
Este esquema de derechos de autor, en donde la protección es automática, es sin formalidades, y se protege automáticamente de forma internacional cualquier creación del intelecto humano, genera una especie de tabula rasa, en donde nosotros, y Lawrence Lessig critica nuestro esquema de derecho de autor, eh, específicamente bajo este argumento. Nuestra legislación hoy protege todas las creaciones del intelecto humano como si fuesen películas de Disney. En el fondo, asume que cualquier creación del intelecto tiene como objetivo la explotación comercial. Y eso es un problema, porque efectivamente no todas las obras del intelecto buscan ser películas de Disney y por tanto ser explotadas comercialmente durante 50 o 60 años. Hay un montón de creaciones del intelecto que son efímeras, que son en el fondo creadas por razones no comerciales, que son creadas en el fondo por personas en contextos casuales, o son creadas por personas para objetivos comerciales, pero cuyo periodo de explotación comercial es muy bajo. Entonces, tú haces un estudio respecto de, por ejemplo, cuántos libros tienen una segunda edición, te vas a dar cuenta que más o menos el 85% de los libros nunca tienen una segunda edición. Y sin embargo, esos libros que nunca tienen una segunda edición, y por tanto cuyo periodo de explotación comercial son 3, 4 o 5 años, de todas formas se protege durante la vida del autor más 70 años. Entonces, todo ese periodo, que no son los primeros 5 años de explotación comercial, pero que sigue teniendo todas estas restricciones legales para su utilización, son un periodo de pérdida social. En el fondo, si tú no estás explotando comercialmente la obra, y resulta que eh, el objetivo de la protección es permitir a los titulares explotar comercialmente la obra, pero después ya dejas de explotar comercialmente la obra, pero sigues teniendo estas restricciones para su uso, no está ganando ninguna de las partes. En el fondo, el titular no está explotando comercialmente la obra porque solo se hizo una edición, y durante 100 o 120 años cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa con esa obra se va a encontrar con estas restricciones legales pensadas justamente para obras como películas de Disney, libros que tienen muchísimas ediciones y un periodo extenso de, explotación o de utilización. Y por tanto, eso genera una pérdida para la sociedad completa. Y lo que propone Lawrence Lessig es decir, ¿sabes qué? No protejamos a todas las obras del mismo modo. Distintas obras tienen una distinta naturaleza y por tanto su periodo de protección y la forma en que la protegemos tiene que adecuarse a el tipo de obra que nosotros estamos utilizando. Y eso genera especialmente problemas en materia de rescate cultural, rescate folclórico o la labor que realizan los museos, galerías o iniciativas de rescate patrimonial. Entonces, por ejemplo, producto de esta tabula rasa, de este esquema en donde todos protegemos las obras eh, bajo el mismo paraguas, sin importar cuál sea su naturaleza, se producen situaciones como las obras huérfanas. Y las obras huérfanas son una categoría bien interesante porque son obras en donde el derecho de autor está vigente, pero es imposible para un tercero que la quiera utilizar poder contar con el consentimiento del titular. Y me dice, bueno, pero qué raro, porque si el derecho de autor está vigente, eso quiere decir que o el autor de la obra está vivo o existen sus herederos. Y la verdad es que hay muchas circunstancias en donde las cuales alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar esta obra, entonces yo estoy dispuesto a pagar por ella o estoy dispuesto a hablar con el autor para que me dé su consentimiento, pero que eso es completamente imposible. En Chile hay el caso de un dramaturgo, que no me acuerdo cómo se llama, que está en esta categoría, en el fondo, y tiene que ver mucho con enredos legales. En el fondo, el autor muere y tenía 2 matrimonios, y un matrimonio era en Chile y el otro era en Suecia, y tenía 5 hijos, 2 acá en Chile,
3 en Suecia y uno se casó 2 veces y se separó por separación de bienes y tuvo 4 hijos y uno no lo encontráis. Entonces, ser capaz de conseguir el consentimiento de todos y cada uno de esos herederos es imposible porque no los encuentras. Es imposible hallar a el titular para que te dé su consentimiento. Y otras veces que el titular se disolvió. Por ejemplo, en Chile pasa mucho que los autores entregaban, cedían su derecho exclusivo de explotación a las editoriales. Bueno, ¿y qué pasa cuando esas editoriales quiebran? Y eso pasa mucho en Chile. Los autores entregaban su derecho, cedían su derecho a explotación comercial a una editorial y esa editorial dejaba de existir. ¿Cómo tú consigues el consentimiento del titular si ese titular no puede ser habido? Y ahí te encuentras en esta situación bien paradójica, producida por esta tabula rasa, de, ¿sabes qué? Yo quiero usar esta obra y estoy dispuesto a pagar por ella. Pero aunque yo quiera, en el fondo, conseguir el consentimiento, ese consentimiento es completamente imposible. Y estas personas se encuentran en una situación contra la espada y la pared, porque ahí te quedan 2 opciones. Una es no utilizar la obra, que es bastante trágico en el caso de los museos, las galerías y los procesos de rescate patrimonial y digitalización. Por ejemplo, imagínense el Museo de la Memoria. Se encuentra con un panfleto, con un pasquín de la época de la dictadura. Y ese pasquín está firmado por una chapa, una persona que, cuando no quería que los servicios de inteligencia de la dictadura lo persiguiese y firmaba distinto. En estricto rigor, por lo poco flexible que es nuestra ley, uno podría decir, ¿sabes qué? Ese museo no puede poner a exposición en sus paredes esa obra, a menos que tenga el consentimiento del titular de esa obra. Entonces, lo que va a hacer el museo es decir, tengo 2 opciones. No exponer esta obra, y eso en el fondo pierde la sociedad, porque esto puede ser un documento histórico, puede ser un documento patrimonial, o exponerla y en estricto sentido infringir la ley. En Chile, las infracciones de la ley en materia de derecho de autor no tienen un mínimo de monto. Cualquier infracción parte con penas de cárcel. En estricto rigor, si ustedes se ponen de foto perfil en Facebook una fotografía de alguien que sacó una marcha y esa persona no tiene permiso, en teoría tú estás infringiendo la ley y podrías sufrir penas de cárcel. Entonces, eso genera en el fondo una situación de perder-perder. Por un lado, el autor no está recibiendo una compensación ni está pudiendo ejercer sus derechos de explotación comercial, porque ahora no se está explotando, y por otro lado la sociedad no está pudiendo tener acceso a estas obras y eso puede significar su deterioro o finalmente su olvido. Y para que opere el dominio público, las obras tienen que no olvidarse, y por tanto si tú quieres mantener las obras, eso significa que las tienes que copiar para generar, cambiarlas de formato. Si tú tienes las obras en cassettes, en una bodega y esos cassettes no los pasas a un formato digital, entonces esos cassettes se van a degradar y esas obras se van a perder. Pero tú para poder efectivamente digitalizarlas necesitas el consentimiento del titular. Entonces esa es un poco la espada y la pared que genera esta aproximación del sistema de derecho de autor que protege a todas las obras como si fuesen exactamente iguales. Y esta característica del entorno digital, ustedes ya la conocen, la producción de bienes inmateriales digitales tiene un costo marginal que tiende a cero. El tema de los modelos de negocio ya los conocen de clases pasadas. Quería terminar con cuál es el esquema de protección de obras creadas por no humanos. Puede ser una obra de derecho de autor protegida si fue creada por un algoritmo o por una red neuronal. Eso lo pueden revisar en la diapositiva. El resumen es, se puede bajo la ley inglesa, porque la ley inglesa establece que son titulares aquellas personas que realizan los arreglos necesarios para que la obra sea creada. En cambio, en Estados Unidos se habla de la creatividad del autor mismo. Y bajo la ley chilena yo creo que no se podría proteger las obras creadas por inteligencia artificial, porque la ley chilena habla de lo que se protege es
la creación de las obras creadas o sea, se le entrega un derecho a los autores por las obras de la inteligencia. Y por tanto, las obras de la inteligencia necesariamente se refiere a una actividad de creatividad por parte de un ser humano. Pero eso lo podríamos ahondar en la siguiente clase porque en esta nos quedamos sin tiempo. Con esto tienen una especie de introducción a lo que vamos a ver las dos siguientes clases, que es cómo se aplican estas reglas de propiedad intelectual de aprovechamiento exclusivo a los ambientes digitales en donde los archivos pueden copiarse libremente. En el fondo, el costo marginal de reproducción es cero. ¿Qué pasa con Torrent? ¿Qué pasa con Napster? ¿Qué pasa con la piratería online? ¿Y qué pasa con la observancia de las reglas de propiedad intelectual en Internet y sus excepciones? Así que esas van a ser las dos siguientes clases, y la tercera clase va a ser un taller práctico que va a dictar Claudio Ruiz para que ustedes aprendan a utilizar licencias como las licencias Creative Commons para utilizar licencias abiertas para licenciar las obras que ustedes utilizan. Así que nos vemos el jueves. Ojalá que les vaya bien con la minuta. Si tienen cualquier duda, me preguntan. Así que nos estamos viendo. Profesor, tengo ¿Sí? una duda. ¿Sí? Aquí me dicen que solamente nos queda una clase. No estoy segura, puede ser. Ah, yo no sabía que se estaba acabando el semestre tan pronto. ¿Alguien me puede confirmar eso, que solamente queda una clase? ¿La clase del jueves es la última clase? Profesor, ¿Mm? que la otra semana empiezan los exámenes, entonces yo entiendo que ya no hay más clases, a menos que usted programe una clase extra, entiendo. Ah, eso quiere decir que la clase del jueves sería la última clase. Sí. Chuta. Bueno, entonces voy a ver si le había dicho Claudio que hiciéramos la clase el próximo jueves. Voy a ver si puedo hacerla este jueves y terminaríamos con la clase de Creative Commons. Y les voy a quedar debiendo la clase sobre excepciones de derecho de autor y responsabilidad de intermediarios en materia de derecho de autor. Uy, se nos acaba el semestre. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Yo ahí voy a ver cómo podemos hacer una clase voluntaria, por supuesto. Si ustedes están dispuestos, yo lo hacemos así a la mala, no la agendemos ni nada. Si es por Zoom, yo les hago la última clase. Profesor, ¿Sí? yo quería preguntarle acerca de los apuntes que entiendo que está haciendo un grupo de estudiantes. ¿Ya? Me gustaría saber dónde van a quedar publicados, si ya están publicados en algún lugar para tenerlos para el futuro y ojalá ahora. Quería saber dónde quedan esos apuntes. Yo entiendo que los apuntes están en redacción de momento. Yo le puedo pedir a los chiquillos que lo están redactando que subamos lo que hay hasta el momento, si les puede servir para la minuta. Sí. Pero los apuntes en el fondo lo que buscan es transformarse en una especie de material de apoyo para el siguiente semestre, una especie de esquematización del contenido pasado en clase y de la bibliografía del curso. Entonces yo entiendo que los chiquillos están, y me corrigen los chiquillos que están en el grupo de compilación del apunte. Pero ese es el objetivo del apunte, pero yo le puedo pedir al grupo que lo suban, que me lo manden, lo que haya hasta el momento, para que les sirva para la redacción de la minuta. Tanto En todo como caso, para ahora como para después, también para tener el producto final del curso. Obviamente yo tengo mis propios apuntes, pero creo que sería bueno también tener esos que hicieron más acabado y completo. sí, claro, cuando esté el apunte consolidado, yo se los mando a todos para que les sirva, en el fondo, para su ejercicio profesional futuro. Así que sí, yo le voy a pedir a los estudiantes de esa iniciativa que subamos lo que hay hasta el momento, y que al final del semestre yo les voy a mandar ese apunte a todos para que les pueda servir en el fondo a futuro. Muchas gracias, profe. Así que muchas gracias, nos vemos el jueves.